recordar a quien justamente se le ha dado el nombre de Benemérito de las Américas, a Benito Juárez García, para recordar el apellido de su madre, de este, pues, gran hombre, personaje clave de la historia de México, que fuera el primer egresado del Instituto Nacional de Ciencias y Artes de Oaxaca, el primer abogado egresado de esta institución y que murió estudiando derecho. En su lecho de muerte estaba leyendo a Lemernier, que era uno de los abogados más importantes de su tiempo en Francia. Entonces, bueno, quiero pues recordar que cuando nace México a la vida independiente, pues hay una serie de lo que llamó mi maestro Edmundo Gorman supervivencias novohispanas que subsisten. Y una de ellas que ha marcado nuestra cultura política es la intolerancia religiosa. El blanco de la bandera nacional, pues se habla pues en forma muy, con adjetivos muy bonitos de que es la pureza de la religión, pero en realidad lo que significaba era la intolerancia religiosa que se estableció en estas tierras desde la conquista española, con la unión entre el trono y el altar para consumar no solo la conquista territorial, sino la conquista espiritual de los pueblos originarios. Esta mezcla de los asuntos políticos y eclesiásticos, sí, bueno, civiles y eclesiásticos, políticos y religiosos, pues va a hacer que la institución eclesiástica le dispute la soberanía al Estado mexicano una vez que éste se independice, porque no va a querer otorgarle el patronato que sí le había otorgado a los reyes de España, que eran a su vez patronos de la iglesia en sus territorios. Entonces, pues la iglesia, que lo mismo alimentó desde el bajo clero a caudillos como Hidalgo, que va a abolir la esclavitud después de que lo hiciera Haití, es el primer país, bueno, el primer territorio, porque todavía no era un país, en el continente americano, donde se va a abolir la esclavitud, las castas, y se va a llamar a una revolución popular. Esto es algo totalmente distinto a lo que sucede en el resto de la América hispana, donde son los militares criollos los que encabezan el movimiento. Aquí no lo encabezó Allende, que finalmente hizo su prisionero a Hidalgo, sino que fue Hidalgo, y esto marca la historia de México definitivamente, porque se desata este movimiento popular al que después Alamán le achaca la culpa de que no se logre la estabilidad política del país sin ninguna conciencia social. Pero si bien Hidalgo se enfrentó a la Inquisición, a quienes les dijo que eran católicos por dinero y que su Dios era pues justamente el enriquecerse, pues no fue el que consumó la independencia, ni siquiera Morelos, que tuvo pues una duración de más de 5 años su movimiento y lo llevó a la culminación justamente liberando Oaxaca, desde Oaxaca hasta Acapulco y llegando hasta Orizaba, pero en la Constitución de 1814 se estableció también la intolerancia religiosa. Y la intolerancia religiosa se va a reiterar en todos los textos constitucionales hasta que se llega a 1857 con la generación de la Reforma. Entonces tenemos que se va a establecer en el reglamento provisional del Primer Imperio
en la Constitución Federal de 24, en las 7 leyes centralistas de 36, en la segunda Constitución centralista de 43, y va a ser hasta 57 cuando, si bien no logró establecerse explícitamente la libertad de cultos, como había propuesto Ponciano Arriaga en su proyecto de constitución, sí quedó sin establecerse la intolerancia religiosa. Y aquí es donde aparece un personaje admirable como Benito Juárez. Benito Juárez representa, por una parte, la reivindicación de la raza sometida. Miembro de la nación zapoteca, habiendo crecido en la sierra de Ixtlán, que he tenido pues el gusto de estar ahí y ver lo difícil que es trasladarse de Ixtlán, imagínense caminando hasta Oaxaca, para, pues como la mayor parte de las culturas originarias todavía siguieron alimentando, pues la servidumbre de las casas de los ricos. Y esta fue la situación de Juárez, que no hablaba el español sino hasta después de los 12 años. Se rebeló ante la persona a la quien servía, que era Salanueva, a ser cura, y prefirió ser abogado. Y bueno, pues va a tener una trayectoria impresionante, porque primero como abogado, pues va a enfrentarse con la iglesia cuando defienda a los indios de los Sicha y sea encarcelado y privado, pues, de hablar con nadie durante 9 días. Y seguramente, tenemos que recordar al Quijote cuando dice: "Con la iglesia hemos topado, querido Sancho". Y de ahí en adelante, Juárez va a ocupar los 3 poderes en los 3 niveles de gobierno. Lo mismo en el nivel local, será también diputado local, después será diputado federal, gobernador, también estará en el poder judicial. Entonces, es realmente un hombre admirable por cómo logró superar su origen y la discriminación que sufrían los pueblos originarios en su tiempo, y el mérito fue de él, no de la sociedad, que contra viento y marea ocupó los cargos más importantes a los que podía aspirar un abogado, y como gobernador se distinguió por abrir más escuelas que nadie, considerando que la educación era el principio de regeneración de la sociedad, y pensando también en la importancia de la educación de la mujer. Hay que destacar también su parte revolucionaria cuando se opone, pues, a Santana, el príncipe del sainete, como le llegaron a decir, este caudillo militar sin ideología, que lo mismo gobernó con federalistas que con centralistas, con liberales que con conservadores, con republicanos y con monarquistas, acabando en pensar él mismo en coronarse así como lo había hecho Napoleón III, y él habría sido Antonio I. Se murió Alamán, que era el que lo estaba dirigiendo, porque le hacía falta pacificar al país para traer a un monarca extranjero, ya que consideraron que el imperio de Iturbide había fracasado porque era un improvisado. Entonces se tenía que traer a un príncipe de verdad. Y ahí es donde encontramos a Juárez representando al Estado de Derecho, defendiendo a la Constitución tras el golpe de Estado que da Ignacio Comonfort. Y así llega a la máxima magistratura del país como presidente
que era de la Corte, y en la Constitución de 57 se establecía que el presidente de la Corte, en caso de faltar el jefe del Ejecutivo, ocuparía su lugar. Y así pues lo encontramos en la presidencia en los momentos más difíciles de la historia de México en el siglo XIX, después de su independencia. Él va a lograr cohesionar a los liberales en la guerra civil de reforma, va a defender pues a la Constitución de 57 y va a dar las leyes de reforma que establecerán la separación entre iglesia e Estado, la nacionalización de los bienes de la iglesia que habían financiado a la guerra en contra de la Constitución, y también va a secularizar los monasterios, las órdenes religiosas, los cementerios. Son 4 leyes y 4 decretos. Ustedes como abogados los recordarán muy bien: la nacionalización de los bienes de la iglesia, el matrimonio civil en donde se separan los asuntos iglesia-estado, el registro civil y los decretos de secularización de cementerios, de hospitales, de órdenes religiosas. Y la última de las leyes de reforma va a ser finalmente la ley Fuente, porque redactó Juan Antonio de la Fuente, estableciendo la libertad de cultos, que se va a dar por fin en forma explícita en diciembre de 1860, cuando triunfan en la guerra civil. Sin embargo, los conservadores no aceptan su derrota y habían negociado desde 1859 la intervención francesa para establecer un segundo imperio, y es Juárez el que defiende la soberanía, la independencia de la nación durante los 5 años de ocupación extranjera, que finalmente fracasa. Triunfa la República encabezada por Benito Juárez, y es cuando recibe desde el 65 que llega Maximiliano, llega en 64, en 65 está aquí establecido, llega y recibe el reconocimiento del gobierno de Colombia, señalando que merece el bien de América, y lo reconocen todos los países latinoamericanos, salvo Brasil y Guatemala, que reconocieron al Segundo Imperio. Y también, pues, la República Dominicana lo declarará benemérito de las Américas en 1867. Así pues, para no representa 3 cosas fundamentales. Es el símbolo de la reivindicación de la raza sometida. Es el símbolo de la defensa de la soberanía e independencia nacional, y es el símbolo del Estado laico. Y hay que recordar que sin laicidad del Estado no puede haber democracia. Por eso es que las enseñanzas de Juárez deben de seguir siendo ejemplo para las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.